Economía Hoy, con Gerardo Corrales. Es presentado por... Continuamos en Economía Hoy con Diego Salto, experto tributario, ampliando sobre las reformas de la ley del impuesto de renta. Continuemos, Diego. Estábamos hablando de cómo viene a cambiar el impuesto de renta con respecto a la nueva ley. Habíamos hablado en programas anteriores sobre el concepto de ganancia de capital, pero también hay otra serie de disposiciones que se vienen a modificar en el impuesto sobre la renta. Hay disposiciones que vienen a responder a las tendencias internacionales. Hay una tendencia internacional promovida por la OCDE, por la OCDE, que es el proyecto BEPS, y que incluye una serie de modificaciones que están siendo recomendadas a nivel internacional, y Costa Rica las ha adoptado. Y tenemos principalmente tres que están adoptadas a nivel general. Una es una disposición antiparaísos fiscales. Básicamente se desincentiva la utilización de paraísos fiscales. Paraísos fiscales donde no se pagan impuestos. Paraísos fiscales en términos generales es donde no se pagan impuestos, o hay regímenes especiales que lo que generan es una especie de dumping fiscal o competencia fiscal ilegítima entre países. Quienes utilicen esos países bajo ciertos parámetros que están establecidos, objetivos, tendrán una limitación a la deducción de los gastos relacionados con estas jurisdicciones. Otra disposición importante se llama sobre asimetrías híbridas, que es un tema digamos, bastante complejo, que es básicamente disposiciones que tienen tratamientos diferenciados entre las dos partes involucradas. Por ejemplo, para una parte el tratamiento de un pago puede ser considerado una deuda, pero para la otra puede ser considerado un aporte de capital. Eso es algo que la administración a nivel mundial, a través de la OCDE, las administraciones tributarias están tratando de luchar. Una tercera, se vuelve muy importante, es el concepto de subcapitalización. Y el concepto de subcapitalización responde a la necesidad que tienen las administraciones tributarias de limitar los niveles de deducción de los endeudamientos de las empresas. Vamos a poner un ejemplo para ponerlo más claro y luego lo desarrollamos. Una empresa internacional quiere abrir un negocio en Costa Rica y necesita hacer una inversión de 1 millón. Tiene dos opciones: o aporta el 1 millón en capital o le presta 1 millón. Entonces, es muy usual que esta empresa decida prestar 1 millón, porque al prestar 1 millón, esta empresa de Costa Rica tiene un gasto financiero, que es un gasto deducible, y por lo tanto logra bajar su renta en Costa Rica. La norma de subcapitalización lo que busca es tratar de limitar el uso abusivo de estas figuras de préstamo entre empresas. Y por lo tanto lo que establece es, quitando los préstamos bancarios, que básicamente se refiere a los préstamos intercompany o entre compañías vinculadas, que se establecerá una limitación a la deducción de los intereses cuando se den ciertas circunstancias. Y esa limitación está básicamente determinada por un parámetro que es el EBITDA, básicamente, que es una metodología de valoración de empresas que lo que determina es la capacidad de generación de ingresos de una empresa. O sea, EBITDA es la utilidad antes de pagar los intereses, los impuestos y amortizaciones. Efectivamente. Y la depreciación. Y la depreciación. Y en estos casos, la norma de Costa Rica es una norma bastante de avanzada. La mayoría de países a nivel mundial lo que tienen es una ratio en relación con deuda capital, y Costa Rica asume la posición de la OCDE muchísimo más moderna de establecerlo con base en el EBITDA. Es una norma de entrada escalonada, no va a entrar en el primer año, en el segundo año va a entrar con un 30%, y luego va a ir bajando 2 puntos porcentuales hasta llegar a sentarse en el 20%. Que es lo máximo que podría deducir de esos intereses. ¿Qué significa eso? Que yo agarro y todos los años las empresas van a tener que calcular su EBITDA, su capacidad de generación, y van a calcular su gasto financiero. Y al final lo que van a decir es que mi gasto financiero no podrá superar el porcentaje que comentábamos con respecto al EBITDA. Si mi EBITDA es 100 y en ese año el gasto financiero, el porcentaje aplicable es 30, mi gasto no podrá superar el 30. Es legal tenerlo, solo que no es deducible. Y eso es importante mencionarlo. Claro, excluyendo lo que son los intereses del sistema financiero nacional y bancos reconocidos por el Banco Central, bancos extranjeros. Efectivamente, eso fue una discusión importante que se dio durante todo el proceso, y que tanto los señores diputados como el Ministerio de Hacienda entendieron que Costa Rica es ya de por sí un país bastante apalancado. En caso que eso hubiese ocurrido, pues se hubiera encarecido mucho tanto el crédito interno como externo,
y por lo tanto me parece muy apropiada la medida de referirlo únicamente a lo que inicialmente se tiene que dar, que es a la limitación de los intereses. ¿Qué pasa si ese financiamiento viene dado por un tercero que no es ni la compañía madre ni es un banco formal, sino que se da mucho en la práctica que terceros que tienen excesos de dinero le presten plata a una empresa? ¿O qué pasa si ese financiamiento viene de la bolsa de valores, una emisión que hice yo de bonos y tengo que pagar intereses? Uno de los temas que decíamos al inicio que tiene el proyecto es que lo que busca es la formalidad. Y es más, cada vez que se habla de qué es lo importante de reformar a nivel tributario, no es correcto decir que son las grandes empresas las que evaden, o son las pequeñas, o son las medianas. Es la informalidad, en las grandes, en las pequeñas y en las medianas. Entonces, en el tema de las limitaciones, lo que se busca es algo similar, es formalizar los sectores. Y por eso lo que se está estableciendo es que independientemente que sea vinculado o no, para efectos de tener las limitaciones que establece la norma de subcapitalización, lo que se requiere es que no esté regulado, en este caso, por la SUGEF. Entonces, usted me presta a mí 100 colones, no tenemos vinculación comercial, no tenemos vinculación consanguinidad, aplicaría. Pero igual, si la tuviéramos, estaríamos aplicando igual. Sí es importante mencionar que la intención inicial de toda la norma de subcapitalización, que en México la traducen literalmente como capitalización delgada, es el limitar la deducción principalmente de los grupos empresariales, más allá de limitar el acceso al crédito. Lo que pasa es que se utiliza la norma para formalizar el sistema. Economía Hoy, democratizando la educación financiera. Es presentado por